Moisés es una de las figuras más emblemáticas de la historia bíblica, venerado como líder, legislador y profeta. Su vida y legado son narrados principalmente en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, constituyendo una parte significativa de la Torá, o Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La historia de Moisés abarca desde su nacimiento milagroso hasta su muerte en el monte Nebo, pasando por eventos dramáticos que moldearon el destino del pueblo de Israel. Nacimiento y primeros años. Moisés nació en un periodo de gran opresión para los israelitas en Egipto. El faraón, temiendo el crecimiento de la población israelí, decretó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados. Para salvar a Moisés, su madre, Joquebede, lo escondió durante 3 meses, y cuando ya no pudo esconderlo, lo colocó en un cesto de junco revestido de betún y lo dejó a la deriva en el río Nilo. La cesta fue encontrada por la hija del faraón, que adoptó a Moisés como su propio hijo. Así, Moisés creció en la corte egipcia, disfrutando de los privilegios de la realeza, pero siempre consciente de su herencia hebrea. Escapada a Madián. Como adulto, Moisés presenció a un egipcio golpeando a un hebreo y, en un impulso de justicia, mató al agresor. Temiendo las consecuencias de su acto, huyó a la tierra de Madián, donde encontró refugio con Jetro, sacerdote de Madián. Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se estableció como pastor. Fue durante este periodo de exilio que Moisés tuvo una de las experiencias más transformadoras de su vida: el encuentro con Dios en la zarza ardiente. La zarza ardiente y el llamado de Dios. Mientras cuidaba del rebaño en el monte Horeb, Moisés vio una zarza en llamas que no se consumía. Al acercarse para investigar, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y reveló su intención de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios comisionó a Moisés para liderar esta misión, prometiendo estar con él y proporcionar señales y milagros para convencer tanto a los israelitas como al faraón. A pesar de sus reticencias e inseguridades, Moisés aceptó el llamado, retornando a Egipto con su hermano Aarón como portavoz. Enfrentamiento con el faraón y las 10 plagas. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón enfrentaron al faraón, transmitiendo la orden de Dios: deja ir a mi pueblo. El faraón se negó repetidamente, endureciendo su corazón contra las demandas de Moisés. Como resultado, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior, culminando en la muerte de los primogénitos egipcios. Solo después de esta última plaga el faraón cedió, permitiendo a los israelitas abandonar Egipto. La Pascua, celebrada por primera vez en la noche de la última plaga, se convirtió en un acontecimiento central en la memoria y la identidad del pueblo judío. Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Después de salir de Egipto, Moisés condujo a los israelitas por el desierto hacia la tierra prometida. Cuando el faraón cambió de idea y envió a su ejército en persecución, Dios realizó uno de los milagros más famosos de la Biblia: la división del Mar Rojo. Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se separaron, permitiendo a los israelitas cruzar a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas regresaron, destruyendo el ejército del faraón. Este acontecimiento marcó la liberación definitiva de los israelitas de la esclavitud y demostró el poder redentor de Dios. El monte Sinaí y los 10 mandamientos. 3 meses después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció un pacto con ellos. Moisés subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches, recibiendo la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Estos mandamientos formaron la base moral y espiritual de la nación israelí, orientando su relación con Dios y entre sí. Sin embargo, durante la ausencia de Moisés, el pueblo se rebeló y construyó un ídolo, el becerro de oro, llevando a Moisés a romper las tablas en un acto de ira. Después de interceder por el pueblo, Moisés subió nuevamente al monte y recibió una nueva copia de las tablas. Peregrinación al desierto y liderazgo de Moisés. El viaje por el desierto estuvo marcado por desafíos constantes, incluyendo la falta de agua y comida, rebeliones internas y conflictos con otras naciones. Moisés, con la ayuda de Dios, proveyó agua al golpear una roca, y el maná, pan celestial, sostuvo al pueblo diariamente. También instituyó un sistema de liderazgo y justicia para administrar los asuntos de la comunidad, con la ayuda de Jetro, quien sugirió la delegación de responsabilidades. A pesar de su dedicado liderazgo, Moisés enfrentó constantes murmuraciones y descontento del pueblo.
En un incidente en Meriba, Moisés desobedeció a Dios al golpear una roca en lugar de hablarle para producir agua. Como resultado, Dios declaró que Moisés no entraría en la tierra prometida, una consecuencia dolorosa para un líder que había dedicado su vida a la misión. La tierra prometida y la muerte de Moisés. Después de 40 años de peregrinación, los israelitas finalmente se acercaron a la tierra prometida. Moisés, ahora con 120 años, preparó al pueblo para entrar en la tierra, entregando discursos que reiteraban la ley y los principios del pacto con Dios. Nombró a Josué como su sucesor, confiándole la tarea de liderar la conquista de la tierra. Dios permitió que Moisés viera la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, pero él no entró en ella. Moisés murió allí, y Dios mismo cuidó de su entierro en un lugar desconocido, preservando su memoria y legado. Su muerte marcó el final de una era y el comienzo de una nueva fase en la historia de Israel. Legado de Moisés. El legado de Moisés es profundo y duradero. Se le recuerda como el gran legislador que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel, estableciendo los fundamentos morales y espirituales de la nación. Su vida es un testimonio de fe, obediencia e intercesión, mostrando cómo Dios puede usar individuos para realizar sus propósitos divinos. Moisés también es celebrado como profeta, un mediador entre Dios y el pueblo, cuya comunicación directa con Dios fue única e inigualable. La Torá, o Pentateuco, es a menudo llamada la ley de Moisés, y sigue siendo central en la fe judía y en la tradición cristiana. Moisés en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Moisés es mencionado varias veces, destacando su importancia continua. Él aparece en la transfiguración de Jesús, al lado de Elías, representando la ley y los profetas, y confirmando la misión de Jesús como cumplimiento de las promesas divinas. La vida y las enseñanzas de Moisés son frecuentemente referenciados por Jesús y los apóstoles, ilustrando la continuidad y la consumación de la historia de la redención. La historia de Moisés es una narrativa épica de liberación, fe y liderazgo. Desde su nacimiento milagroso hasta su muerte en el monte Nebo, Moisés jugó un papel crucial en la formación de la identidad del pueblo de Israel y en la revelación del carácter de Dios. Su legado perdura como un ejemplo de obediencia y servicio a Dios, inspirando a generaciones a seguir el camino de la justicia y de la fe. Al reflexionar sobre la vida de Moisés, se nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer a Dios, confiar en su providencia y liderar con humildad y coraje. La historia de Moisés continúa resonando a través de los tiempos, ofreciendo lecciones valiosas para todos los que buscan comprender y vivir de acuerdo con los propósitos divinos. 1. Moisés pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. Durante el incidente del becerro de oro, Moisés hizo una declaración impactante. Pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. Esto sucedió cuando Moisés descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo de Israel adorando un becerro de oro, que ellos mismos habían fabricado con sus joyas. En su ira, Moisés rompió las tablas de la ley que acababa de recibir de Dios. Luego, en un acto de intercesión, Moisés rogó a Dios que perdonara al pueblo, ofreciendo su propia vida en lugar de ellos. Dios respondió que castigaría a los pecadores individuales, pero permitió que Moisés continuara liderando al pueblo hacia la tierra prometida. 2. Moisés y el ídolo de Neustán. En los libros de los reyes se menciona una imagen de una serpiente enrollada en un poste llamada Neustán. Esta imagen fue creada durante el Éxodo cuando Dios envió serpientes venenosas para castigar al pueblo por sus quejas. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, fabricó una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Quien miraba la serpiente era sanado. Con el tiempo, el pueblo comenzó a adorar la serpiente de bronce, lo que llevó al rey Ezequías a destruirla para evitar la idolatría. 3. ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés? En Éxodo, se relata que Dios buscó matar a Moisés en su camino de regreso a Egipto. Esto sucedió porque Moisés no había circuncidado a su hijo, un mandamiento clave del pacto de Dios con Israel. Séfora, la esposa de Moisés, realizó la circuncisión y salvó la vida de Moisés. Este incidente subraya la importancia de la obediencia completa a los mandatos de Dios, especialmente para aquellos que lideran a su pueblo. 4. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. A pesar de su liderazgo y obediencia en muchos aspectos, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a un incidente en Meriba. Allí, en lugar de hablar a una roca para que brotara agua, como Dios le había ordenado, Moisés golpeó la roca 2 veces en un arrebato de ira.
Este acto de desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida, demostrando que incluso los líderes más grandes deben seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. 5. Los magos que Moisés enfrentó. Durante las plagas en Egipto, Moisés y Aarón se enfrentaron a los magos del faraón, conocidos como Janés y Jambres. Estos magos pudieron replicar las primeras plagas mediante sus artes secretas, convirtiendo varas en serpientes y agua en sangre. Sin embargo, sus poderes fueron superados por los milagros realizados por Moisés y Aarón, mostrando la superioridad del poder de Dios sobre la magia egipcia. 6. Moisés y la vara que se convirtió en serpiente. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a lanzar una vara al suelo delante del faraón, la cual se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Aarón devoró a las serpientes de los magos. Este milagro inicial fue una señal de la autoridad de Dios y su poder sobre las deidades egipcias. 7. Moisés y el milagro del maná. Durante el Éxodo, Dios proveyó maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel. Este pan celestial aparecía cada mañana, excepto en el día de reposo. Moisés instruyó al pueblo a recoger solo lo necesario para cada día, con excepción del día previo al Sabbat, cuando debían recoger una doble porción. Este milagro diario mostró la provisión constante de Dios y la necesidad de confiar en Él. 8. Moisés y el Arca del Pacto. Moisés fue instruido por Dios para construir el Arca del Pacto, un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y era llevada en procesión durante sus viajes. Su construcción y uso estaban rodeados de estrictas reglas, destacando la santidad y el respeto debido a la presencia divina. 9. Moisés y el Monte Nebo. Antes de su muerte, Moisés subió al Monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida que él mismo no podría habitar. Este momento culminante fue tanto una recompensa como una lección final, recordando a Moisés y al pueblo la importancia de la fidelidad y obediencia a Dios. 10. Moisés y la transfiguración de Jesús. En el Nuevo Testamento, Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús, simbolizando la ley y los profetas. Este evento destaca la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la centralidad de Jesús en la redención de la humanidad. La aparición de Moisés en este evento subraya su importancia y el cumplimiento de la promesa divina a través de Cristo.